Buen día, mi nombre es Cintia Almonte y en esta ocasión les estaré hablando sobre el síndrome nefrótico. Antes que nada debemos de saber de qué es. El síndrome nefrótico es una entidad clínica definida por 5 características principales que son la proteinuria, en la cual se destaca por una concentración mayor de 3.5 gramos en 24 horas, la hipoalbuminemia, que se destaca por ser menor de 3.5 gramos sobre decilitros, el edema, que es bastante importante y va a ser un signo clínico importante para diagnosticar ya que es lo primero que vemos en el paciente, la hipercolesterolemia y la lipiduria, que es la excreción de lípidos a través de la orina. Entre las causas principales tenemos que existen glomerulopatías primarias, como son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa. Glomerulopatías secundarias, como son la diabetes mellitus, la amiloidosis y las infecciones crónicas por hepatitis viral B y C. Entre otras causas tenemos la asociada a fármacos, ya puede ser por fármacos como los AINES, sales de oro, mercurio, litio, bismuto, las penicilaminas, el probenecid, el captopril, entre otros. Enfermedades autoinmunes como son el lupus, que puede ser una manifestación renal principal del lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, entre otras. Tenemos también como patologías obstétricas, como son la preeclampsia o asociada al embarazo, entre otras patologías. Este se clasifica en síndrome nefrótico primario y síndrome nefrótico secundario. El primario tenemos el que es idiopático, o sea, por lesiones glomerulares mínimas, por glomerulonefritis, glomerulosclerosis segmentaria focal, glomerulonefritis membranosa, entre otras. Y el congénito, que este tiene una aparición en los primeros 3 meses de vida del neonato y se debe a una mutación del gen NPHS1 y NPHS2. En cuanto a la clasificación de síndrome nefrótico secundario, este secundario enfermedades sistémicas como son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, la amiloidosis, síndrome hemolítico urémico, entre otros. Puede ser también debido a enfermedades infecciosas como son la hepatitis B, el citomegalovirus, la malaria y el VIH. Además, se puede ver asociado también a neoplasias como son las leucemias y linfomas, además de intoxicaciones, ya sea por ejemplo por mercurio, por oro, por bismuto. Y también para alteraciones hemodinámicas como son la trombosis de la vena renal o bien la pericarditis constrictiva. Ok, fisiopatología. Comencemos por lo primero y lo más evidente. Lo primero que tenemos en un paciente con síndrome nefrótico es el edema. Entonces, el edema del síndrome nefrótico por lo menos tiene 2 mecanismos distintos. Aquí les hablaré del primero, que es el más importante. El primero, entonces, se le atribuye a la hipoalbuminemia, que es la más frecuente en niños y se asocia entonces a un estado de depleción del volumen plasmático. Y otro entonces en los adultos, donde predomina lo que es la disfunción tubular a través de la pérdida de la natriuresis. Recordamos que la natriuresis es la excreción de sodio en la orina. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una retención del mismo y por lo tanto, si recordamos, por cada molécula de sodio que se reabsorbe, van a entrar entonces 3 moléculas de agua. Y si hay un daño a nivel tubular, entonces no voy a poder secretar el sodio y entonces voy a tener mayor cantidad de agua retenida. Ok, en el primer caso entonces
tenemos que la hipoalbuminemia condiciona un descenso de la presión oncótica plasmática y la consecuente fuga entonces del líquido del intersticio, así como la disminución del volumen circulante efectivo. Este infrallenado, por así decirlo, conduce a la retención de sodio y agua mediados por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por la hormona antidiurética. Recordamos que la hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la retención de sodio o la reabsorción, mejor dicho, de sodio, lo cual entonces me va a afectar la reabsorción de agua, porque si recordamos, por cada molécula de sodio entra entre de agua. Ok. Entonces, en vista de la baja de la presión oncótica del plasma sanguíneo, el agua retenida vuelve a fugarse al intersticio, manteniendo así un volumen constante. Y así entonces se cierra este círculo vicioso de reabsorción de sodio, se resuelve agua, reabsorción de sodio y agua también. Entonces, el segundo mecanismo o mecanismo del sobrellenado, en este existe un estado de resistencia tubular al efecto de los péptidos natriuréticos, o sea, al efecto de los péptidos que me permiten la excreción de sodio, lo cual favorece entonces la retención de sodio con la consecuente expansión de la asociación a la baja de la presión oncótica, condicionada entonces la fuga al intersticio y por lo tanto la formación del edema. La dislipidemia entonces, esto es, recordamos que mayormente si se me afecta el riñón en un paciente, va a haber afectación del hígado. Eso es 1-1. ¿Qué sucede? Que en el síndrome nefrótico existe una depuración excesiva de las diferentes lipoproteínas plasmáticas, como son las LDL, las lecitincolesterol, la acetiltransferasa, la cual se encuentra involucrada entonces en la síntesis de otras lipoproteínas. Además, debido al efecto de la baja de la presión oncótica del plasma, la síntesis hepática de lipoproteínas de baja densidad se encuentra incrementada. Lo mismo con la función de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA reductasa, la cual es una enzima limitante en la síntesis de colesterol. Contrariamente, entonces, la actividad de la lipoproteína lipasa, que es la LPL endotelial, disminuye, por lo que la tasa de degradación de VLDL y los kilomicrones es mucho menor, favoreciéndose entonces en el acúmulo de los triglicéridos. Ok, en cuanto a diagnóstico, comencemos desde lo más simple a lo más complejo. Lo primero que tengo que hacer es la exploración física del paciente. Signos de enfermedad sistémica, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, la situación hemodinámica del paciente, ya sea la presión arterial, el ortostatismo, que es en cuanto a la posición del paciente, de pie, sentado, acostado y así, la frecuencia cardíaca y si hay signos de ingurgitación yugular. Otro punto es la intensidad del edema, si hay 2 cruces, 1 cruz, 3 cruces y así. Y también tanto el peso como la diuresis diaria del paciente. Ahora, yéndonos un poco más por lo complejo, vamos a tener lo que es el suero del paciente. En este vamos a mandarle a hacer prueba de glucosa, creatinina, urea, los iones, dígase sodio, potasio, calcio, magnesio, entre otros. Las proteínas totales, la albúmina, que es muy importante, ya que recordamos más atrás que mencionamos que hay una hipoalbuminemia en el paciente. El colesterol y los triglicéridos, dado a la afección lipídica que hay en el mismo. También la orina, hay que medirle la proteinuria en 24 horas al paciente, la velocidad de sedimentación, el aclaramiento de la creatinina también, y el sedimento urinario. En cuanto a las pruebas serológicas específicas,
Recordamos que una de las patologías a la cual es el síndrome nefrótico secundario es el lupus eritematoso sistémico. O sea, todo paciente con lupus puede desarrollar afectaciones renales. Por lo tanto, le vamos a mandar a hacer fracciones de C3 y C4 del complemento, anticuerpos antinucleares, ANCA, anticuerpos frente al estreptococo, la serología frente a la sífilis, ya que durante el proceso infeccioso de la sífilis puede haber afectación renal, también en el VIH, y como técnicas de imagen, la ecografía renal, la cual me va a medir entonces si el paciente tiene daño estructural o no. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, se observa lo siguiente, que en el caso, un ejemplo de que sea una glomerulopatía primaria, por ejemplo, se requiere entonces una combinación de esteroides, ya sea prednisona o metilprednisolona, e inmunosupresores, dígase azatioprina, mofetil, e inhibidores de la calcineurina, entre otros. Estos por periodos largos. Si es una enfermedad, una infección crónica, como por ejemplo el virus de la hepatitis C, el tratamiento indicado para este paciente es la administración de interferón alfa y ribavirina. Igualmente, entonces, si es en el caso de fármacos, lo primero es suspender el tratamiento con este tipo de fármaco. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las diferencias del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Si podemos ver en la imagen acá a la izquierda, les tengo un pequeño cuadro que me divide las principales diferencias de uno y otro. En cuanto a la clínica, tenemos que en el síndrome nefrótico va a haber edema, es lo primero, hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos sobre decilitro, proteinuria de 3.5 gramos por día y la hiperlipidemia. Esto ocurre como compensación hepática de la hipoalbuminemia que se presenta en el paciente. Entonces, en el síndrome nefrítico va a haber hipertensión, azotemia, oliguria, hematuria y una proteinuria variable. Mientras que en el síndrome nefrótico eso es siempre. El paciente va a tener edema, hipoalbuminemia, proteinuria e hiperlipidemia a causa de la compensación del hígado. En cuanto a las enfermedades por las cuales son causadas, tenemos que hay enfermedad renal con cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, vasculitis y amiloidosis. Mientras que en el síndrome nefrítico va a haber una glomerulonefritis post-estreptocócica, o sea, por el estreptococo, glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico y por... Ok. Entonces, un dato clínico que nunca en la vida se les va a olvidar después de esto es el edema. Pero, ¿en qué forma se presenta el edema en pacientes con síndrome nefrótico? De la siguiente manera. Miren, van a ver que el paciente va a estar totalmente hinchado, como se ve aquí, totalmente hinchado, hasta en la cara. Por ejemplo, este es un niño. Miren cómo se le ve la carita toda hinchada. Y no es por ser asiático, sino vean cómo se ven esos párpados, vean cómo se ven esas mejillas, los labios, la nariz. Pero este es el dato que quiero que se les quede para toda la vida. Aquí, mírenle los ojitos de este niño, como se ven edematizados totalmente. Incluso el niño ni siquiera puede abrir los ojos. Pero miren este pequeño Buda, este muñequito chino. Si ven, los ojos se le ven exactamente igual. Y miren las mejillas también, cómo se ven, redonditas, ¿verdad? Y totalmente hinchadas. También se le ven así al Buda.
Por lo tanto, el síndrome nefrótico parece un Buda, parece un muñeco chino. Entonces, ese es el signo que debemos notar siempre. El síndrome nefrótico parece un Buda, el paciente. En este caso, la imagen es un niño, pero puede parecer también así en un adulto. Bien, aquí termina mi exposición. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, y si no, gracias.